sujetos que no necesariamente son sujetos de derechos constitucionales, demandas presentadas contra decisiones que no necesariamente son objeto de acción extraordinaria de protección, demandas presentadas en causas que no han agotado los recursos disponibles en el ordenamiento jurídico, demandas que por lo general no cuentan con argumentos claros y que generalmente no evidencian una relevancia constitucional. Ante este escenario, la Corte Constitucional decide tomar acciones a través de sus sentencias y emitir criterios claros y técnicos de cómo redireccionar la acción extraordinaria de protección y cómo realmente se debe hacer la admisibilidad de estas acciones extraordinarias de protección. Para enfrentar este problema, en primer lugar, tuvo que observar que la Corte Constitucional hasta este momento había dictado una regla que impedía que la admisibilidad de las causas sea revisada en fase de sustanciación. Esta regla jurisprudencial denominada de la preclusión debía ser revisada para que la Corte Constitucional pueda combatir todas estas demandas que adolecían de estos conflictos dentro de la etapa de sustanciación y de la etapa de admisión. Recordemos que en la etapa de sustanciación, al año 2019, la Corte tenía represadas más de 2.600 causas y en la fase de admisión tenía represadas más de 2.400, y muchas de ellas adolecían de estos conflictos. Al revisar la regla de la preclusión, la Corte vio la necesidad de generar una excepción a la regla de la preclusión. Para dejar esto claro, la regla de la preclusión obliga a que cuando una causa haya sido admitida ante la Corte Constitucional, una demanda de acción extraordinaria haya sido admitida ante la Corte Constitucional, la Corte ya en fase de sustanciación no pueda revisar si esta fue correcta o incorrectamente admitida. Esta era la regla que se seguía desde el año 2016 de manera absoluta y sin ningún tipo de excepciones, pero tenía que ser revisada para poder combatir todas estas causas represadas que habían sido admitidas con este tipo de defectos de admisibilidad. La primera sentencia que hace una excepción a la regla de preclusión es la sentencia número 154-12EP. Esta sentencia 154-12EP ataca el objeto de la acción extraordinaria de la protección. La Corte recuerda que el artículo de la ley orgánica que establece cuál es el objeto de la acción extraordinaria de protección es del artículo 58, que parece ser un artículo claro. Es decir, es un artículo que dice claramente que las acciones que son objeto de acción extraordinaria de protección son las sentencias, los autos definitivos y las resoluciones con fuerza de sentencia. Esto que parece ser tan claro, al ver el número de causas represadas, tanto en admisión y en sustanciación, que no necesariamente atacan una decisión de este tipo, la Corte ve que evidentemente no es claro sobre qué es el objeto de la acción extraordinaria de protección y dicta esta sentencia para decir, si una demanda fue admitida a trámite y luego de haber sido admitida a trámite, la Corte observa que la decisión que objetó no era precisamente objeto de acción extraordinaria de protección, la Corte no se encuentra obligada a emitir una sentencia de fondo. Es decir, podría rechazarla sin hacer consideraciones de fondo. De esta sentencia, a su vez, se deriva otra sentencia, que es la 1534-14EP. Esta sentencia lo que hace es definir de manera clara lo que es un auto definitivo, que parece ser donde existe el conflicto. Es decir, parece que está claro lo que es una sentencia, que está claro también lo que es una resolución con fuerza de sentencia, pero parece que no está claro lo que es un auto definitivo. Y para definir lo que es un auto definitivo, la Corte dice en esta sentencia que es aquel que se pronuncia de manera definitiva sobre las pretensiones de las partes, es decir, aquel que hace cosa juzgada tanto material como formal. Y acepta también que puedan existir autos no definitivos que sean conocidos por la Corte cuando aquellos impidan la tramitación del juicio e impidan el inicio de un nuevo juicio ligado a él. Excepcionalmente, la Corte dice que podría dictar sentencias en acciones extraordinarias de protección que impugnan decisiones no definitivas cuando éstas generen gravamen irreparable. Más adelante vamos a ir viendo cómo construye esta definición, pero en primer lugar la Corte quiere ocuparse de todas estas demandas que se encuentran represadas tanto en admisión como en sustanciación y para ello realiza estas dos excepciones a la preclusión. Estas dos excepciones a la preclusión han dado lugar a muchas otras nuevas sentencias en las cuales ya la Corte empieza a dar ejemplos de qué autos no son definitivos. Así, por ejemplo, tenemos las sentencias que dicen que no son definitivos todos aquellos autos dictados en la etapa de investigación previa, que no son definitivas las actuaciones fiscales,
que no son definitivas tampoco todas las decisiones ligadas con la fijación de pensiones de alimentos, ni con las medidas cautelares tendientes a reclamar los alimentos. Tampoco son definitivas todas aquellas medidas dictadas en el contexto de las medidas cautelares, autónomas, obviamente constitucionales. Tampoco adquieren este carácter definitivo las decisiones adoptadas en tenencia. Todos estos procesos precisamente porque no ponen fin a una discusión ni a un litigio. Es decir, en cualquier momento estos autos dictados en este tipo de procedimientos pueden ser revisados. Entonces, mal haría la Corte a dictar una sentencia de vulneración de derechos en este tipo de decisiones cuando estas decisiones pueden ser revisadas por la justicia que las ha dictado una y otra vez, podría revocarlas, podría insistir en ellas, es decir, son variables, no son definitivas, no ponen fin al proceso, no hacen cosa juzgada material. Entonces, aquellas son las que efectivamente no ponen fin al proceso y por ende no pueden ser impugnadas a través de una acción extraordinaria de protección. Con ello, la Corte ha dictado un gran número de sentencias, alrededor de 15 sentencias que van dando ejemplos de qué tipo de autos no son definitivos, y estas sentencias nuevas de la Corte han tenido un impacto directo en la admisibilidad de las causas. Es decir, hoy ya podemos encontrar en la fase de admisión causas que son inadmitidas citando estas sentencias que están saliendo de la Corte. Por eso es muy importante que quienes somos usuarios de la justicia constitucional estemos cerca de estas sentencias, observemos constantemente qué ejemplos nos dan las sentencias, de qué cuestiones no son objetables a través de la justicia constitucional y precisamente no son objetables a través de una acción extraordinaria de protección. Como segundo conflicto de las causas represadas, la Corte encuentra todas las demandas que son presentadas en juicios en donde no se agotaron los recursos. La Corte entiende que estas también ameritan ser revisadas pese a que hayan sido admitidas y que esto implica la necesidad de generar otra excepción a la preclusión, es decir, ha hecho una segunda excepción a la preclusión y que lo que entiende es que las sentencias que vayan a ser revisadas y que no hayan agotado los recursos necesarios y hábiles dentro de la justicia ordinaria, y que esta falta de agotamiento no sea por negligencia de la parte accionante, no recibirán una sentencia constitucional. Sobre este tipo de sentencias y sobre esta segunda excepción a la preclusión, que la sentencia que la hace es la sentencia 1944-12P/2019, ya se han dictado otras sentencias siguiendo esta misma línea. Estas otras sentencias lo que dejan claro, y cuando uno observa estas otras sentencias, es que la Corte, aunque parecería obvio, insiste en que para usted llegar a la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria, por ejemplo, en un juicio laboral, tiene que agotar necesariamente la apelación y la casación. Igual, en los juicios contenciosos administrativos, es necesario agotar el recurso de casación. La Corte hace también hincapié en nuevas sentencias, por ejemplo, la 323-13P, y pone especial atención en el juicio arbitral. En el juicio arbitral, la Corte exige el agotamiento de la acción de nulidad cuando la alegación de vulneraciones de derechos haya podido ser subsanada a través de este juicio, es decir, incurre en una de las causales del artículo 31 de la Ley de Mediación, de Arbitraje y Mediación. Estas sentencias han tenido también impacto directo en la admisibilidad, es decir, uno tiene que revisar estas sentencias para saber hasta qué recurso yo tengo que agotar en cada determinado tipo de juicio en el que yo me encuentro. Ya en la admisibilidad, la Corte ha empezado citando estas sentencias a inadmitir muchos casos, teniendo claro cuándo un recurso se encuentra agotado y cuándo no se encuentra agotado. En este tipo de excepción, también es importante mencionar que la Corte entiende como no agotado un recurso cuando un recurso ha sido planteado extemporáneamente por negligencia de la parte. Es decir, si yo agoto los recursos de manera extemporánea y me niegan porque lo he planteado de manera extemporánea, la Corte no va a considerar como que yo los he agotado. Este incorrecto agotamiento hace que la Corte considere que el recurso no se encuentra agotado y por ende que la decisión que estoy impugnando no sea objeto de acción extraordinaria de protección, es decir, incurre también en una causal de inadmisibilidad. Para continuar atacando los conflictos identificados en estas sentencias, en estas demandas represadas, la Corte observa que existen muchas demandas, tanto en sustanciación como en admisión, que carecen de argumentos claros y que a primera vista no tendrían una relevancia constitucional. Para atacar esta indebida construcción de los argumentos para presentar demandas de acción extraordinaria de protección, la Corte ha dictado una reciente sentencia, que es la sentencia 1967-14P, en la cual ha dicho de manera categórica cómo se construye un argumento claro para presentar una acción extraordinaria de protección,
y ha dado 3 parámetros que no son muy distintos de lo que dice el artículo 62, numeral 1 de la ley orgánica, pero que de alguna manera dejan sentado qué elementos tiene que contener un argumento para que la Corte lo considere admisible dentro de la fase de admisibilidad, obviamente. Los 3 elementos son, en primer lugar, una demanda debe especificar de manera clara cuál es el derecho constitucional que considera vulnerado. En segundo lugar, debe señalar cuál es la acción u omisión de la autoridad judicial que tuvo como resultado la vulneración de ese derecho que yo alego vulnerado. Es decir, yo alego el derecho y digo cómo la autoridad judicial vulneró ese derecho que yo alegué. ¿Con qué acto o con qué omisión? Y en tercer lugar, tiene que existir una justificación jurídica que diga cómo la autoridad judicial con esa omisión de manera directa e inmediata ha vulnerado mi derecho. Entonces, la Corte a través de sus autos de admisión y a través de sus sentencias empieza a decir que, por ejemplo, un argumento en el que yo digo que un GAF provincial, por ejemplo, me ha vulnerado un derecho constitucional al trabajo al no haber llamado a concurso público de merecimientos y oposición luego de que yo haya tenido un nombramiento provisional por un determinado número de años. Ese tipo de argumento para la Corte no es un argumento claro. Porque si bien está alegando un derecho, que es el derecho constitucional al trabajo, y está fijando un sujeto, ese sujeto no es una autoridad judicial. Entonces no se estaría cumpliendo con el presupuesto de haber explicado cómo la autoridad judicial está vulnerando el derecho que alego. Otros ejemplos de la indebida construcción de los argumentos es cuando, por ejemplo, las partes alegan la vulneración de principios constitucionales y no de derechos. Esto sucede mucho y la Corte ha dicho que en este caso estas demandas son inadmisibles. Lo ha hecho a través de sus sentencias y lo ha hecho a través también de sus autos de admisión. Por último, el último conflicto con el que se encuentra la Corte que tiene que atacar es la falta de relevancia constitucional. Si bien en este caso no tenemos una sentencia que de manera categórica diga que no es relevante constitucionalmente, sí tenemos ya unas primeras luces que la Corte nos dice, este tipo de conflictos no siempre tienen relevancia constitucional. Entonces tenemos 2 ejemplos dentro de este ataque a este tipo de demandas que carecen de este requisito, que son, una de ellas, la sentencia 1598-13EP. Esta sentencia lo que dice es, cuando una vulneración al derecho de ser juzgado por un juez competente adquiere una relevancia constitucional. La Corte está diciendo, no todo juzgamiento con indebido juez competente, con un juez incompetente, se traduce en una vulneración de derecho constitucional. Y nos da unas ciertas características para decirnos, solamente este tipo de conflicto adquiere una relevancia constitucional cuando la justicia ordinaria no lo haya podido resolver y cuando este indebido juzgamiento a través de un juez que no era competente haya repercutido en otros derechos constitucionales del accionante. También tenemos otro ejemplo dentro de estos primeros pasos en el delineamiento de qué es la relevancia constitucional, y es cuando la Corte nos dice cuándo la falta de citación dentro de un proceso judicial adquiere relevancia constitucional, y nos da un ejemplo de un supuesto de hecho en el que no necesariamente una falta de citación se constituye en una vulneración de relevancia constitucional. Y ese es el caso en el que se cita, por ejemplo, a entidades públicas involucradas en un proceso, pero se omite citar a la institución que las dirige. Es decir, yo cito a las Fuerzas Armadas y no cito al Ministerio de Defensa, supongamos. En ese caso, la Corte ha dicho, si bien es una falla procesal, esta falla procesal no termina de tener relevancia constitucional porque el sujeto involucrado de manera directa sí tuvo la posibilidad de comparecer y de defenderse en el juicio. Y la comparecencia de la autoridad que le representa o que le dirige no hubiera cambiado el curso del proceso. Entonces, hemos visto cómo la Corte ha ido delineando de alguna manera la admisibilidad, no solamente para salir del represamiento en la admisibilidad de las causas, sino también en la sustanciación. Lo ha hecho a través de sentencias, ha interpretado los artículos de la ley orgánica a través de sus sentencias, y yo creo que esto es muy importante de tener en cuenta,
porque de esta manera vamos a dejar de pensar en la Corte Constitucional como una Corte que simplemente inadmite todo, sino una Corte que está dictando lineamientos claros de cómo se tienen que presentar las demandas, cómo se tienen que cumplir con los presupuestos de la ley, y para ello lo está haciendo a través de sentencias que son de conocimiento y que están siendo replicadas y que están siendo citadas por su propia jurisprudencia, construyéndose así una línea jurisprudencial sólida que después no pueda ser revertida fácilmente. Es decir, está creando reglas del juego claras. Finalmente, otra de las causas del represamiento que la Corte ha tenido que combatir es el hecho de que su principal usuario, el principal usuario de la justicia constitucional, parecía ser el Estado. Cuando la Corte llegó en el 2019, más del 35% de las sentencias que había dictado la Corte lo había hecho teniéndola al Estado como sujeto activo de la acción, y en un más de 60% la Corte había aceptado estas demandas. Entonces la Corte dice, bueno, tengo que establecer hasta qué punto el Estado puede comparecer ante la Corte para reclamar derechos constitucionales, y para ello dicta una sentencia de jurisprudencia vinculante muy importante en el contexto del caso La Hora, y en ella aclara que si bien el Estado es titular de derechos, lo es de aquellos que tienen contenido procesal, es decir, no es titular de aquellos derechos inherentes a la personalidad humana. Esta sentencia, por supuesto, también tiene impacto en la admisibilidad, porque la Corte, cuando revisa las demandas presentadas por las entidades del Estado, revisa que éstas no aleguen vulneraciones de derechos inherentes a la personalidad humana, de los cuales no es titular. Entonces, yo creo que de esta manera la Corte ya nos deja unas primeras reglas claras. Con este primer periodo, la Corte empieza a esclarecer cómo funciona la admisibilidad y empieza a enunciarnos también sobre qué cosas no se va a pronunciar en la fase de sustanciación. Espero que esta ponencia haya sido de alguna manera ejemplificativa. Es un primer acercamiento a lo que son las nuevas reglas procesales que la Corte está imponiendo, y espero también que estas sentencias sean consultadas y se sigan divulgando para que cada vez los usuarios que se acercan a la Corte lo hagan con mayor conocimiento, sus demandas tengan éxito y que consigan lo que se merecen, que es una tutela efectiva de sus derechos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Lorena, por su clara exposición sobre el impacto de la nueva jurisprudencia en admisión de las causas. Es importante indicar que al presentar una demanda de acción extraordinaria de protección, no se debe demostrar que tenemos derechos, ya que el artículo 10 de nuestra Carta Magna nos da dicha titularidad a los derechos constitucionales. Lo que debemos demostrar es sin duda el daño o la vulneración causada. La segunda intervención la realizará el magíster José Luis Castro, quien abordará el tema Crónica de la Jurisprudencia, enfocado en la sentencia del matrimonio igualitario, libertad de expresión, derecho a la salud y a la seguridad social. Doy paso al magíster José Luis Castro. Perfecto. No sé si se me escucha claramente. Se me escucha claramente. Claro. Muy bien. Buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias a la UTPL por la invitación, al profesor Israel Celi, a la profesora Pamela Escudero. Estoy muy honrado de compartir el panel con Lorena y con el Daniel, que son ellos sí, expertos en la jurisprudencia constitucional. Yo en estos breves 20 minutos que tengo, lo que quiero hacer es una suerte de breve crónica sobre 3 sentencias que desde mi visión han marcado el desarrollo de los derechos, ¿no? En esta jurisprudencia reciente, en el último año, en funciones de la Corte Constitucional. Una sentencia vinculada con la igualdad, otro con la libertad y otra con el derecho al buen vivir. Antes de empezar hay que recalcarle que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, el máximo órgano de interpretación y el máximo órgano de administración de justicia constitucional, ¿no? Esto según el artículo 429 de la Constitución. Por lo tanto, es considerado un tribunal de cierre, con un control fuerte. Esto implica la existencia de una constitución rígida, es decir, que es difícil de reformar, pero que además de esta constitución le otorga amplias atribuciones a este órgano constitucional. Tan es así que estas decisiones de la Corte Constitucional no pueden ser revertidas por otros órganos, ¿no? Particularmente por órganos representativos como vendría a ser el Ejecutivo o como el Legislativo. En esta presentación, como les decía, yo voy a describir estos 3 casos emitidos por la Corte. Analizaré brevísimamente las principales líneas argumentativas expuestas. Comencemos pues entonces con el caso del matrimonio igualitario. En realidad digo caso, pero son 2 casos, el caso 10-18-CN y el caso 11-18-CN, que llegan a la Corte a través de una consulta de constitucionalidad de norma, ¿no?
¿Qué es una consulta de constitucionalidad de norma? Es un mecanismo que está establecido en el artículo 428 de la Constitución y 141 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es un mecanismo, en principio, diríamos, de control concreto de constitucionalidad, que le habilita al juez, en el conocimiento de una causa, a suspender la tramitación de la misma, elevar la duda de la constitucionalidad de una norma de la Constitución infraconstitucional a la Corte Constitucional. Es decir, el juez le pregunta a la Corte sobre la constitucionalidad de una norma que va a aplicar a un caso concreto. Y para esto, básicamente, lo que hace es identificar la disposición que genera la duda de constitucionalidad, identificar los principios o reglas constitucionales presuntamente infringidos y luego explicar la relevancia de la consulta para resolver el caso planteado. En el caso 10-18-CN, el juez consultante planteó un conflicto entre la Constitución y el Código Civil y la Ley Orgánica de Identidad, que impedían el matrimonio entre parejas del mismo sexo. A partir de una interpretación axiológica o principialista, la Corte sostuvo que la esterilidad reproductiva de las parejas homosexuales, la inadecuación de las uniones homosexuales al prototipo de familia tradicional, las visiones que conciben a la homosexualidad como un problema patológico, como un desorden moral, no aportan razones constitucionalmente justificadas que le obliguen al legislador a prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En este mismo sentido, la Corte determinó que la prohibición del matrimonio igualitario desconocía otros principios constitucionalmente protegidos, como la autonomía de la persona, la laicidad, el buen vivir, la protección constitucional de las diversas formas de la familia, la libertad de conciencia, la intimidad y sobre todo la igualdad formal y material. En síntesis, la Corte en este caso declara la inconstitucionalidad sustitutiva, es decir, modifica, ¿no es cierto?, textualmente las disposiciones infraconstitucionales de los artículos consultados, definiendo al matrimonio como la unión entre dos personas. Y además exhorta a la Asamblea Nacional a revisar integralmente la legislación para que se brinde un trato igualitario a las parejas del mismo sexo. En el caso 11-18-CN, la Corte arriba a una conclusión muy similar, muy parecida, a través de un proceso argumentativo distinto. ¿Por qué? Porque la duda de constitucionalidad, la consulta de constitucionalidad, en este caso se fundamenta en la posibilidad de aplicar o no directamente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano esta protección convencional del vínculo entre parejas del mismo sexo, interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 24 de 2017. Fundamentalmente en esta decisión la Corte estructura, digamos, dos líneas argumentativas. La primera relacionada con la aplicación directa e inmediata de los derechos y las garantías consagradas en instrumentos internacionales de derechos humanos. Y la segunda, más bien ligada a la interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales, como de algún modo ya expusimos, ¿no es cierto?, en este caso 10-18-CN. En la primera línea argumentativa, cabe notar que la Constitución ecuatoriana contiene una cláusula de apertura, ¿no?, en su artículo 424. Esta disposición permite que los tratados internacionales de derechos humanos, que reconocen derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalezcan sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Ello además se complementa con esta obligación de aplicación directa e inmediata de los derechos y las garantías establecidas en los artículos 11, numeral 3 y 426 de la Constitución. Sobre la base de estas dos disposiciones, la Corte señala que los derechos y las garantías reconocidas en esta opinión consultiva forman parte del bloque de constitucionalidad, tienen la misma jerarquía normativa constitucional y son directa e inmediatamente aplicables en el sistema jurídico ecuatoriano. A partir de la segunda línea argumentativa de esta interpretación holística de la Constitución que hace la Corte, sostiene que el derecho al matrimonio debe ser entendido conjuntamente con la satisfacción de otros derechos constitucionales. Volvemos a repetir: derecho a la familia, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y familiar, a la identidad, a la libre contratación y, evidentemente, sobre todo, a la igualdad y no discriminación.
Hay que advertir que también se esgrimieron interesantes argumentos jurídicos en contra de estas posiciones mayoritarias que de alguna manera les estoy describiendo. En los votos salvados, que en honor al tiempo no describiré en mi presentación. Pasemos entonces a la segunda sentencia, esta sentencia vinculada con la libertad de expresión. Este es el caso 282-13-JP, que llega a la Corte a partir del procedimiento de selección y revisión. No comentaré el procedimiento de selección y revisión porque entiendo que Daniel lo hará seguramente con mucha más acuciosidad que yo. En este caso, la Corte selecciona una acción de protección presentada por el subsecretario de la Administración Pública en contra del diario La Hora. En 2012, este diario había publicado un artículo que se titulaba 2012, 71 millones en propaganda, en el que informaba sobre los gastos del gobierno nacional en publicidad. De acuerdo con los personeros de la administración pública, el artículo contenía datos erróneos, por lo que le solicitaron al diario La Hora la rectificación. Algunos días más tarde, esta rectificación en realidad fue publicada bajo el título de réplica. Inconforme con esta segunda publicación, el subsecretario de la Administración Pública le demanda a La Hora mediante una acción de protección. En esta acción de protección alega la vulneración de los derechos a obtener información veraz y a la rectificación de información por parte del Estado ecuatoriano. En primera instancia, el juez acepta la acción de protección, declara la vulneración de los derechos y dispone, entre otras medidas, que el medio de comunicación se disculpe públicamente y publique la rectificación que le envíe el subsecretario de la Administración Pública. Esta sentencia es ratificada por los jueces de apelación, quienes además agregan que el diario había vulnerado el derecho a la honra del Estado, ¿no? En su sentencia, la Corte Constitucional se pronuncia básicamente sobre dos temas. Por una parte, si el Estado puede o no ser titular de derechos constitucionales y solicitar la tutela de estos derechos a través de la acción de protección. Esto de algún modo ya lo advirtió Lorena. Evidentemente, el Estado no es titular de derechos constitucionales, por lo tanto no puede activar, no es titular de los derechos constitucionales derivados de la honra, de la dignidad humana. Recordemos que la Constitución ecuatoriana no solamente reconoce derechos a las personas y a los grupos de personas, también a la naturaleza. Por otro lado, la sentencia desarrolla el alcance del derecho a la libertad de expresión. Sobre este segundo tema, la Corte indica que los medios de comunicación promueven el ejercicio de la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como en su dimensión social. Que esta dimensión social les permite a las personas recibir información, opiniones y expresiones ajenas. Por lo tanto, las autoridades públicas tienen que abstenerse de limitar u obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión y también la libertad de prensa, ¿no? La Corte agrega que la libertad de expresión en una democracia no es absoluta. En línea con los artículos 13, numeral 2, 18 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el ejercicio de la libertad de expresión puede generar responsabilidades ulteriores, las mismas que deben estar previstas en una ley, deben perseguir un fin legítimo, deben ser idóneas, necesarias y estrictamente proporcionales. ¿Pero para qué? Para asegurar el respeto de los derechos o la reputación de los demás, o para asegurar la protección de la seguridad nacional, el orden público o la moral pública. La Corte destaca que si bien existen estas limitaciones a la libertad de expresión, la aplicación de las mismas tiene que ser excepcional, ¿no? Y añade que ciertos discursos, en particular aquellos discursos que tienen una relación directa con el interés público, con los asuntos políticos, con aquellas personas que ocupan o pretenden ocupar cargos públicos, aquellos discursos relacionados con el ejercicio de otros derechos constitucionales tienen una protección constitucional especial que la Corte configura a partir de una presunción de constitucionalidad. La legitimidad de las restricciones a la libertad de expresión, señala la Corte, deben evaluarse en función de los estándares de reporte fiel. Esto de reporte fiel significa que no se podría trasladar la responsabilidad originada en los contenidos al medio que los reproduce citando su fuente.
y además del estándar de real malicia. ¿Qué significa esto de real malicia? Bueno, básicamente implica que quien alega la restricción del derecho a la libertad de expresión tiene que comprobar que la difusión de información se realizó con la intención de causar daño y con conocimiento de la falsedad de la información difundida o con un desprecio evidente por la veracidad de los hechos, dice la Corte. Además de revertir las decisiones de los jueces inferiores en este caso, la Corte declara que las mismas habían limitado inconstitucionalmente el derecho a la libertad de expresión y, entre otras múltiples medidas de reparación, la Corte ordena la difusión de la sentencia con especial énfasis a los operadores de justicia encargados de resolver garantías jurisdiccionales. La última sentencia a la que me voy a referir esta tarde tiene relación directa con el derecho a la salud, más específicamente con la violencia obstétrica. Este es el caso 904-12-JP, en el que la Corte aborda el derecho a la salud, ¿no? Este caso trata sobre una mujer embarazada que presenta fuertes dolores de parto y acude a un hospital público. En este hospital se le niega la atención médica por presunta mora patronal en los aportes de la Seguridad Social. Como consecuencia, la mujer da a luz sin asistencia y sufre un desgarro de cuello uterino. La Corte señala que las mujeres embarazadas, de acuerdo con los artículos 35 y 43 de la Constitución, forman parte de un grupo de atención prioritaria, ¿no? Además, según el artículo 363, numeral 6 de la Constitución, el Estado es el responsable de asegurar acciones y servicios de salud que garanticen no solo el derecho a la salud, sino también el derecho a la vida de las mujeres, especialmente durante el embarazo, el parto y el posparto. Lo interesante de esta sentencia es que la Corte desarrolla el contenido del derecho a la salud sobre la base de la Observación General número 14 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos son la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. En el caso concreto, la Corte verifica que la atención médica que se brindó a esta mujer incumplió con estos elementos. También sobre la base de la Observación General número 14, la Corte expresa que el derecho a la salud impone 3 obligaciones generales a los estados: respetar, proteger y cumplir, que en el caso en concreto también fueron inobservados por el Estado. Además, desarrolla un concepto nuevo para la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. Sobre la base de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belém do Pará, la Corte señala que la violencia obstétrica, sí, la violencia obstétrica implica una negación del derecho a la salud de la mujer embarazada y por ello constituye un trato discriminatorio. La Corte indica que este tipo de violencia puede comprender, entre otras, la despreocupación del cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer por parte del personal encargado de brindar servicios de salud, el servicio público de salud. Entre otras cosas, podría también implicar obligar a la mujer a dar a luz en condiciones inseguras, en condiciones insalubres, sin el acompañamiento médico y no brindar además atención oportuna y eficaz ante estas emergencias obstétricas. La Corte concluye que la accionante sufrió reiteradas prácticas de violencia obstétrica, pues no fue atendida por un ginecólogo, dio a luz sin la presencia del personal médico. La atención fue suspendida pese a tener una hemorragia uterina posparto. Fue trasladada forzosamente a otro establecimiento sin tener en cuenta su grave estado de salud. Fue separada de su hijo recién nacido y no tuvo información sobre su situación médica, ¿no? La Corte también señala algunos aspectos muy interesantes sobre la seguridad social que, de nuevo, en honor al tiempo, no referiré. Entre las medidas de reparación integral dispuestas por la Corte en este caso, se puede mencionar la compensación económica, la reparación económica, incluso a los daños inmateriales, no solo a los gastos del accionante, a los que el accionante incurrió por los gastos de salud, disculpas públicas por parte del IES, además que el IES y el Ministerio de Salud Pública elaboren una guía integral de atención a mujeres embarazadas, prevención además de la violencia obstétrica, y que estas instituciones elaboren una evaluación técnica de los centros de salud para verificar que estos centros cuenten con condiciones adecuadas para atender mujeres embarazadas. El tiempo no me da para mucho más, ¿no? Quisiera plantear una suerte de mini conclusión.
Durante el último año, la Corte ha emitido una veintena de fallos con impacto estructural para los derechos. Yo únicamente he mencionado 3. Solo para los derechos, también ha regulado las garantías constitucionales. Los retos de la Corte son aún muy importantes. Entre otros asuntos, este organismo tiene que definir aún la fina línea entre la autocontención judicial y la necesaria firmeza frente al control constitucional de los poderes públicos. Tiene que desarrollar criterios específicos que permitan un ejercicio canalizado bajo parámetros constitucionales de los derechos como la consulta popular, como los derechos colectivos en el marco del Estado plurinacional. Tiene que determinar el alcance tutelar de algunas garantías jurisdiccionales, especialmente de la acción de protección, y además yo diría armonizar sus métodos interpretativos, ¿no? Que en ocasiones son un tanto disímiles. Todo ello en un contexto complejo, todo ello mientras lidia con un grave problema de congestionamiento de causas judiciales, que yo diría aún obstaculizan las respuestas oportunas que debe emitir una Corte Constitucional que se encuentra en proceso de institucionalización y también está afianzando su independencia. Esto es lo que yo tengo por decirles a ustedes en esta tarde. Muchas gracias por su atención. Agradezco a José Luis por su exposición. Sin duda, las sentencias que existen sobre el matrimonio igualitario son y seguirán siendo materia de discusión. La tercera y última intervención la realiza el magíster Daniel Gallegos Herrera, con su ponencia titulada La relación entre las acciones extraordinarias de protección sobre sentencias de garantías y el proceso de selección y revisión. Adelante, por favor, Daniel. Muchas gracias, Galo. Bueno, primero agradecer la oportunidad de compartir con ustedes algunas de las cosas que uno trabaja todo el tiempo como parte de la Corte Constitucional, y además agradecerles por la oportunidad de escucharnos a quienes a veces estamos dentro de la sala de máquinas de este gran de esta institución que hemos desarrollado algunas cosas, digamos, desde la perspectiva de siempre prestar un servicio público de calidad. En este momento yo voy a compartir la experiencia que la Corte ha tenido respecto de una cuestión que se tiene que ver en gran escala. A diferencia de la exposición de José Luis, yo me voy a centrar en hablar desde una perspectiva más de análisis jurisprudencial dinámico. Eso tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que vamos a ver una historia de 10 años contada en 20 minutos. La desventaja es que evidentemente se pierde un poco de detalle, pero vamos a analizar un tema que es bastante importante. Y justamente tiene que ver con 2 procesos de competencia de la Corte Constitucional que interactúan entre sí de maneras que probablemente el constituyente no tenía pensado, ¿no? Y esa es una cuestión importante porque va a determinar, digamos, cómo la Corte decide respecto a estas cosas, porque tampoco la ley nos da muchas luces respecto al tema. Tenemos por un lado la acción extraordinaria de protección, que como ustedes pudieron ver, y ya lo explicó Lorena, es una garantía que tiene que ver con los procesos judiciales. ¿Sí? Sea que la consideremos como una acción o como un recurso, termina siendo independiente del proceso en el cual se emitió la decisión, ¿sí? Llega por demanda y además está dirigida contra la decisión judicial. Es decir, lo que se impugna es la actuación o la omisión del juez el momento en que dicta una sentencia, un auto definitivo o una resolución con fuerza de sentencia. Al ser independiente del proceso anterior, la calidad de partes cambia, ¿no? Por ejemplo, el legitimado pasivo termina siendo la autoridad jurisdiccional. No así como fue en el proceso de abajo, digamos, en un proceso penal, una persona, yo qué sé, el fiscal por un lado y por otro lado el procesado, ¿sí? Incluso quien fue legitimado pasivo dentro del proceso originario podría terminar siendo el legitimado activo dentro de una acción extraordinaria de protección. Y esto es importante para el análisis que vamos a ver luego. Además de que, por lo general, la Corte Constitucional no falla respecto del caso de fondo. Es decir, la Corte Constitucional no va a decir quién es culpable del delito, no va a establecer responsabilidades por esa infracción, no va a decir a quién le corresponde, digamos, pagar sobre determinado daño ocasionado.
si es que existe una relación laboral o no. Esa no es la idea de lo que la Corte en principio debe hacer en una acción extraordinaria de protección, porque no somos, nuestro sistema optó por darle a la Corte digamos, darle competencias constitucionales y no respecto de otras materias, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, en que la Corte es suprema respecto de todas las materias. Y por otro lado tenemos el proceso de selección y revisión. El proceso de selección y revisión, que ustedes lo van a encontrar en el artículo 86, número 5 de la Constitución de la República, y en el 436, número 6. ¿Sí? Cuando dice que los jueces deben remitir sus sentencias a la Corte Constitucional una vez que están ejecutoriadas para que ésta desarrolle su jurisprudencia vinculante. Una cuestión que es importante decir antes de seguir es que la Corte ya ha establecido, y de hecho es la interpretación más adecuada, creería yo, del artículo 436.6 de la Constitución, que en todas sus sentencias la Corte emite jurisprudencia vinculante. No es que la selección y revisión es el único procedimiento por medio del cual la Corte establece reglas de actuación de los demás órganos de administración de justicia, constitucional y ordinaria, sino en todos sus procesos. Pero este proceso es importante porque a la final es donde la Corte puede desarrollar jurisprudencia sobre garantías jurisdiccionales y los derechos que éstas protegen. A diferencia de la extraordinaria protección, no procede por demanda, entra por una sentencia que llega, la Corte realiza un proceso de selección por medio de salas que seleccionan, por ejemplo, de 800 casos que llegan en un trimestre, 30 casos. Y de esos 30 casos que son bastante relevantes, lo que hace es pasar por salas de revisión y después por el Pleno para emitir una decisión final. En este caso, el sentido de partes se mantiene, porque efectivamente la Corte Constitucional, cuando resuelve procesos de revisión, por ejemplo, de una acción de protección, resuelve la acción de protección, no resuelve sobre la sentencia de la acción de protección, que es la diferencia con la acción extraordinaria de protección. Y sirve para emitir jurisprudencia, por un lado, excepcionalmente y cuando hay razones para considerar que la vulneración persiste, falla sobre el proceso de origen y también dicta medidas de carácter estructural. Ahora, el problema es que nosotros nos enfrentamos aquí a una cuestión. Por un lado, la extraordinaria protección a la Corte, cuando es presentada sobre sentencias de garantía jurisdiccional, parecería que le da digamos, este rol de árbitro ciego. Si es que nosotros nos quedásemos con una extraordinaria protección pura, llamémoslo así, a pesar de que la Corte vea que existe en el fondo del caso una vulneración de derechos constitucionales, no podría pronunciarse porque es su objeto de análisis de la sentencia. En cambio, por el otro lado, y este es un problema más bien que ha generado una suerte de política judicial de las anteriores conformaciones de la Corte, el problema cuando no tienes una parte que impulse el proceso, alguien que haya presentado una acción o un recurso, el proceso termina siendo olvidado porque depende mucho de qué tanto el juez o la Corte le dé importancia a ese tipo de procesos. Y ya vamos a ver que esto tiene digamos, una repercusión en los números. Entonces, ante esto tienes algunas opciones. Estamos hablando en la acción extraordinaria de protección. Si es que tú te topas con una decisión de acción digamos, de acción de protección o un habeas corpus en el cual no solo que los jueces violaron el debido proceso o la seguridad jurídica, sino que además no protegieron el derecho de fondo, como por ejemplo el derecho al trabajo o la libertad ambulatoria, tú tienes algunas opciones de actuación. La una es tratarla como cualquier extraordinaria protección y simplemente declarar la vulneración por parte de los jueces y reenviar el caso hacia el juez de origen. La otra es entrar al fondo muy excepcionalmente. Esto es lo que ya vamos a ver, se ha denominado por parte de esta actual conformación de la Corte la emisión de sentencias de mérito respecto a las garantías. La otra opción es entrar al fondo subsidiariamente. Esto significa que tú tienes la posibilidad de entrar al fondo cuando tú encuentras una vulneración, pero tú puedes, digamos, es mucho más fácil entrar. No es tan excepcional. Ya vamos a ver con qué diferencia hay. Es lo que las anteriores conformaciones de la Corte denominaron la dimensión objetiva de la acción extraordinaria de protección. También puedes utilizar, y esto es una suerte de, yo diría, desnaturalización de la acción extraordinaria de protección, lo que se denominaría la doctrina, o lo que yo denomino la doctrina de la vulneración indirecta. ¿A qué se refiere con esto? Que el juez falla en proteger el derecho de fondo, ¿sí? Por ejemplo, estamos en un caso laboral y el juez dice, ¿saben qué? El juez vulneró el derecho al trabajo porque omitió protegerlo.
Entonces, lo que está haciendo realmente es decir que la autoridad administrativa que, por ejemplo, terminó determinada relación laboral de manera arbitraria, vulneró el derecho al trabajo y como el juez no falló a favor del accionante, entonces no tuteló el derecho. Esta es una tergiversación de la cuestión y a la final termina siendo en los hechos un eufemismo para decir estoy fallando en tercera instancia. Y la última es efectivamente hacerlo, fallar en tercera instancia. Ahora, ¿cómo ha sido la jurisprudencia de la Corte respecto de este tema? Aquí está periodizado el asunto, ¿no es cierto? La Corte de Transición del 2009 al 2012 tuvo en su gran mayoría de veces la decisión de efectivamente devolver el proceso al juzgado de origen. Pero también en muchos casos, si ustedes se fijan y si hacen un análisis de las ratios de las decisiones de la Corte de Transición, van a encontrar que también existieron decisiones en las cuales lo que hacía era o resolver diciendo que el juez no tuteló adecuadamente el derecho o incluso fallando en tercera instancia de manera, digamos, de manera bastante cándida, ¿sí? En cambio, la primera conformación de la Corte, yo creo que ya estilizando un poco más la argumentación, lo que hizo fue crear esta doctrina de la dimensión objetiva, ¿sí? Ustedes van a ver, es del número 3, como ustedes ven, que es una doctrina que le permitía a la Corte entrar al fondo bajo ciertas circunstancias. En la segunda conformación de la Corte, el principal tipo de sentencia que se dictaba era de este tipo, de dimensión objetiva. Y por último, la tercera conformación efectivamente ha dejado de lado las dos y se ha quedado con, regresemos acá, entrar al fondo de manera muy excepcional o tratar las acciones extraordinarias de protección contra decisiones de garantías como cualquier otra extraordinaria protección por medio del reenvío, ¿sí? Aquí solo pongo unos cuantos números respecto a los resultados de la Corte. En total, la Corte ha emitido al día de hoy 3.976 sentencias que están notificadas y ustedes las pueden ver en la página web de la Corte Constitucional. De estas, 2.486 son sentencias de acción extraordinaria de protección. El total de sentencias en las que menciona esta doctrina de la dimensión objetiva son 151, de las cuales en 148 se utilizó en procesos de garantía y 3 en procedimientos ordinarios. Destacable entre estas 3, que claro, es una cuestión extraña, pero se lo hizo, por ejemplo, en el caso La Cocha, en el cual la Corte Constitucional decidió que, digamos, estableció reglas relacionadas con la jurisdicción indígena cuando realmente lo que estaba juzgando es un juicio penal. Entonces, esta doctrina de la dimensión objetiva está basada esencialmente en el artículo 436.6 de la Constitución de la República y el artículo 62.8 de la Ley de Garantías. Y además, en la aplicación del principio de iure novit curia. Lo que decían las anteriores conformaciones de la Corte era así. Si es que en toda sentencia uno puede emitir garantías y además uno de los requisitos de admisibilidad de la acción extraordinaria de protección es que se argumente y que exista una relevancia del caso, entonces esta relevancia me permite a mí emitir reglas, por un lado, respecto de las garantías jurisdiccionales y los derechos que estas protegen, y por otro lado me permiten resolver la vulneración que no fue correctamente tutelada por el juez, ¿sí? Claro, en principio esto parece bien, pero ya en números vamos a ver que, digamos, tiene algunas tergiversaciones y sobre todo tiene problemas procesales. Por un lado, la naturaleza jurídica de la extraordinaria protección. Como yo les había dicho, tiene algunas características que no se parecen a una tercera instancia de la garantía jurisdiccional y tienen que ver principalmente con el derecho a la defensa de la contraparte. Si yo demando contra el juez porque vulneró mi derecho al momento de dictar sentencia, ¿cómo es que la Corte Constitucional decide, por ejemplo, resolver sobre si es que la autoridad administrativa, que no es parte dentro del proceso, vulneró mi derecho al trabajo, a la seguridad social o cualquier otro? Y también el tema del derecho a recurrir del fallo o decisión, porque si es que la Corte no decidía sobre el fondo aceptando o negando la acción, pero sí dejaba en firme la sentencia de primera instancia, lo que quedaba era la pregunta de, ¿y no tenía yo la posibilidad de recurrir? Esto ya en números hace ver que una gran parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en ese periodo, y esto principalmente el periodo del 2013 al 2016, se dedicó a negar acciones por medio de la acción de la dimensión objetiva. Lo que decía era cuando no hay vulneraciones de derechos constitucionales.
¿sí? En un 66% y en un 33% aceptando. Y una vez, a pesar de que la mencionó, a la final reenvió el caso. Estos son algunos casos que son interesantes, que salieron en la época de la anterior conformación, de las anteriores conformaciones de la Corte Constitucional. Por ejemplo, el caso Ordóñez Talavera, en el cual se habla respecto de una persona que dentro de un motín en la cárcel de Cotopaxi perdió el ojo. Y habla respecto del habeas corpus como una garantía para proteger libertad, vida e integridad. Y además habla respecto de la competencia de los jueces de primer nivel para resolver habeas corpus de personas privadas de la libertad cuando está en ejecución las penas. Otra es la sentencia relacionada con la remoción directa. ¿Sí? En este caso, la Corte estableció que una autoridad administrativa no puede revocar directamente el nombramiento de un servidor que no haya entrado por concurso sin antes haber declarado lesivo el acto y haber seguido el procedimiento establecido en la jurisdicción contencioso administrativa. Y otro de los casos, digamos, más sonados, polémicos por muchas razones, desde el caso Cervecería, pero en este caso, la razón por la que se entró a la dimensión objetiva es para dictar una regla en la que decía que el delito de prevaricato por fallo en contra de ley expresa no es aplicable para los jueces que conocen garantías jurisdiccionales. Después tenemos algunos procesos de este tipo que han sido seguidos por la Corte. Yo solo puse algunos como ejemplos que podríamos citar brevemente, como por ejemplo el tema del habeas corpus para las mujeres embarazadas como una ilegalidad de la detención, el caso de la discriminación de ingreso al curso de oficiales, en el cual una aspirante al curso de oficiales fue obligada a tomarse un examen de Papa Nicolau 3 veces y la Corte habló respecto de la discriminación por resultados que esto significaba. El tema de antirretrovirales para pacientes con VIH-Sida, que es una sentencia que tiene alcance estructural. Temas relacionados con terminación de contratos ocasionales, la que se denominó la estabilidad reforzada de los servidores que tienen ciertas características, como ser mujeres embarazadas, personas con discapacidad o personas con enfermedades catastróficas. La sentencia 170-17 CEPCC, en la que habla respecto de la legitimación activa para las garantías jurisdiccionales y dice que esta tiene que ser abierta y no se necesita representación para presentarlas. Bueno, en fin. Y uno de los casos que creo que también sería de los más relevantes es el caso Satia, en el cual habló respecto de la falta de reconocimiento de doble maternidad por parte del registro civil. Ahora, el tema es que cuando llegó la nueva conformación de la Corte Constitucional, ellos se preguntaron, digamos, ¿es necesario o es pertinente seguir con esta línea de la dimensión objetiva? Y ellos dijeron, no en las mismas condiciones. Definitivamente existe la necesidad de que la Corte Constitucional, digamos, no cargue cuando vea una vulneración en el fondo. Sin embargo, tiene que hacerlo respetando los derechos de las demás partes. Y por eso estableció una sentencia en la cual ya se refirió como obiter dicta dentro de la decisión a cómo se debía hacer lo que denominó sentencia de mérito. En la sentencia 1162-12-19-P empezó a establecer requisitos para hacer este control de mérito. Y luego en la sentencia 176-14 EP19 ya efectuó en realidad el control de mérito y de hecho declaró la vulneración del derecho a la propiedad de una persona a quien se le había afectado un predio sin expropiación previa. ¿Sí? Ustedes ven aquí los requisitos que la Corte estableció para entrar a este control de mérito. Primero, tiene que pasar por encontrar la vulneración de sentencia o resolución. Haciendo un símil con la casación, primero debe casar la sentencia, ¿sí? Después, tiene que demostrar que hay prima facie, o sea, a primera vista existe una vulneración de un derecho constitucional en el caso de fondo, que el caso no haya sido seleccionado, y aquí viene la primera relación con el tema del proceso de selección y revisión, y que sea relevante. Y los criterios de relevancia, de gravedad, novedad, trascendencia o inobservancia son esencialmente los mismos que se pide para seleccionar un caso en el proceso de selección y revisión. Y los recaudos procesales que se debe tener de acuerdo a las sentencias, primero, notificar a la contraparte en el proceso de origen. Segundo, convocarle a audiencia para que se defienda como si efectivamente fuera un legitimado pasivo. Y además que el juez justifique la excepcionalidad del caso. Ahora,
Esto tiene relación, como yo les dije, con el proceso de selección y revisión. Aquí yo les estoy presentando algunas sentencias que las anteriores conformaciones de la Corte dictaron en el proceso de selección y revisión. Como ustedes ven, son 8 sentencias en 10 años. Es un número, digamos, ínfimo respecto de las acciones extraordinarias de protección. Y normalmente tienen que ver con temas relacionados con asuntos procesales específicos, salvo tal vez la sentencia de Pañayacu, que habla respecto del tema del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Y el ENIPLA que habla, la sentencia del ENIPLA que habla respecto del derecho de los niños, niñas y adolescentes para ejercer progresivamente su libertad sexual y reproductiva. Ahora, llega la nueva Corte y dice, a ver, tenemos que cambiar este proceso de selección porque no está sirviendo. Y no está sirviendo principalmente porque no hay nadie que lo impulse. El proceso de selección y revisión es un proceso de política judicial por excelencia, ¿sí? La Corte Constitucional decide qué casos tomar y decide qué líneas jurisprudenciales desarrollar. Entonces tiene la posibilidad de, efectivamente, darle, digamos, su propio carácter a la jurisprudencia de la Corte. Pero el problema es que como no hay contraparte, digamos, o no hay quien impulse el proceso, depende específicamente de que los jueces quieran desarrollar la jurisprudencia. Entonces lo que se hizo fue una modificación para que la selección sea más estratégica, que sea más estructural. Ahora tenemos, por ejemplo, digamos, la Secretaría Técnica está encargada de realizar estos informes, informes trimestrales respecto de los casos que han llegado, informes urgentes en casos en que haya una vulneración que sea grave, informes especiales en los cuales lo que nosotros presentamos son cuestiones, digamos, relacionadas con asuntos que sean de relevancia actual, como por ejemplo, en la Corte Constitucional, en la última, o la sala de selección, escogió casos relacionados con el tema de la pandemia del COVID, por poner ejemplos. Y además que las salas de admisión de la Corte Constitucional, cuando inadmiten un caso, pero ven que es relevante, tienen la posibilidad de remitir a la sala de selección, cosa que no se hacía antes. Entonces el caso puede ser inadmitido, pero sí seleccionado. Y hay un proceso de depuración de la selección. Estos son los casos que se han dictado en selección, que ustedes ven en un año son más de los que se dictaron en 10 por las anteriores conformaciones de la Corte. No me voy a quedar mucho en esos, algunos de esos ya José Luis los abordó. Hay un tema relacionado con almacenamiento de combustibles, hay temas de unión de hecho de personas del mismo sexo, los de violencia obstétrica que ya se dijo. Hay un caso que es muy interesante y muy relevante relacionado con el tema del establecimiento de penas relacionadas con el estado de gravidez en el sistema educativo y más específicamente en las escuelas militares, habeas corpus contra particulares, etcétera. Son casos que son bastante interesantes. Entonces, como conclusiones, la relación numérica entre uno y otro proceso se ha invertido, eso es clarísimo. Por otro lado, los problemas de acción y recurso y el derecho a la defensa que tenía la extraordinaria protección contra decisiones de acciones de garantía jurisdiccional se ha resuelto con las sentencias 1162 y 176 que les expliqué. También hay una equiparación de requisitos para los dos, es decir, es mucho más difícil hacer una sentencia de mérito en extraordinaria protección de lo que era antes, y la extraordinaria protección ha sido utilizada para inobservancia de precedentes y la selección y revisión para creación de precedentes y para establecer medidas estructurales. Por último, hay casos con mayor trascendencia nacional, digamos casos que son más sonados como el caso La Hora, y además casos que tienen como gran contenido relacionado con los derechos, como el tema de la violencia obstétrica. Y también que existen menos procesos, menos jurisprudencia sobre procesos, más sobre derechos. Lo único que me queda, digamos, por decir es, y preguntas que todavía hay que resolver es, primero, es importante tener jurisprudencia más cotidiana, digamos, menos relevante, con casos sonados, pero que resuelva problemas que pasan más en el día a día. Es importante tener jurisprudencia en que la Corte niegue acciones, no solo las acepte. Y por último, es importante tener jurisprudencia sobre procedimientos, sobre los procedimientos de garantía, además de los derechos. Esas son preguntas que la Corte debe resolver en un momento no muy indicado. Muchas gracias. Perfecto. Con esto hemos concluido la participación de nuestros 3 ponentes y agradecemos y felicitamos a cada uno de nuestros expositores.
Sus ponencias han sido bien aceptadas por el público y recibimos muchas felicitaciones para cada uno de ustedes. Saludamos nuevamente a todas las personas que nos acompañan, transmisión vía Facebook Live desde España y de otras provincias de nuestro país también. De esta manera damos paso a la ronda de preguntas. No sé si me pueden escuchar los tres expositores. ¿Sí? Sí, Perfecto. sí, claro. Voy a dar inicio con la lectura, por favor. La primera pregunta va dirigida a la magíster Lorena. La pregunta es la siguiente. Dentro de la aplicación de los derechos, en el numeral 6, manifiesta que todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Usted manifiesta que los principios no tienen relevancia. Considero que sí deben tener relevancia, ya que los principios constitucionales abarcan derechos muy importantes. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente, dentro de mi exposición me parece a mí que abarcamos muchos temas y esto tiende a generar un poco de confusiones algunas veces cuando son temas nuevos en los que recién la Corte empieza a abrir un poco de los criterios. Entonces, justamente mi aseveración respecto de los principios no fue precisamente en el contexto de la relevancia, sino lo hice en el contexto del argumento claro. Cuando la Corte dice cómo se construye un argumento claro, la Corte exige tres presupuestos. El primer presupuesto es que la persona, el accionante, haya especificado de manera clara cuál es el derecho constitucional alegado. En ese contexto, y ante este primer presupuesto, la Corte, cuando ve una demanda en la cual no hay ningún derecho alegado y lo único que se alega es la inobservancia de un principio que no tiene una repercusión directa en un derecho constitucional, como por ejemplo son los principios de ejercicio de la administración pública, por ejemplo, la eficacia, la calidad, ese tipo de principios no tienen una incidencia directa en el derecho, o sea, no tienen una vinculación con el derecho, no es como no es como el principio del debido proceso que tiene dos facetas, o como en la seguridad jurídica, que puede verse como un derecho y como un principio. Entonces, la Corte ha dicho, este tipo de aseveraciones, este tipo de afirmaciones de la vulneración de un principio, no constituye un argumento claro que merezca la admisión del caso y que merezca una revisión a través de una acción extraordinaria de protección. Voy a poner un poco el caso que comenté en contexto para que se pueda comprender de manera clara. El auto de inadmisión que la Corte hizo es un auto que se da por una acción de protección ocurrida entre una empresa pública y un funcionario que fue destituido. El funcionario es destituido, presenta una acción de protección, gana la acción de protección en primera instancia, la segunda instancia ratifica que debe ser reincorporado y que la administración debe ser sancionada, debe dar disculpas públicas y demás. Esta administración pública llega ante la Corte Constitucional con una demanda y su principal alegación es que se le ha vulnerado el principio de administración pública que le permite contratar libremente. Entonces, la Corte le dice y que le obliga a dar un servicio de calidad. La Corte le dice, estos principios, estas normas constitucionales que usted está alegando no constituyen derechos constitucionales y por lo tanto usted no está haciendo un argumento claro. Además, por supuesto, porque no lo está vinculando de manera directa con la actuación judicial, sino lo está vinculando con el hecho en sí mismo. Entonces, espero que esto deje una aclaración. Por supuesto, los principios constitucionales tienen una relevancia muy importante y debe ser precautelada por la Corte cuando obviamente tienen una faceta no solo de principio, sino también de derecho. El principio en sí mismo y por sí solo no puede ser invocado. Tiene que ser contextualizado en un caso para que pueda permitir la garantía de un derecho. Y espero con eso dar respuesta a la pregunta que me han hecho. Muchísimas gracias, estimada Lorena. Damos paso a la siguiente inquietud, la cual va dirigida para el magíster José Luis Castro. Estimado José Luis, la pregunta es la siguiente. ¿Qué criterio le merece la crítica de Manuel Atienza a la sentencia sobre el matrimonio igualitario? Además, tenemos una inquietud específica por parte de Jorge Bravo Andrade, abogado no vidente que nos acompaña en esta transmisión. Él nos pide que por favor se repita el número de sentencia de la mujer embarazada. Muchas gracias, José Luis. Perfecto, empiezo con la segunda, para la cual tengo una respuesta muy concreta. Es la 904-12-JP. Es la 904-12-JP/2020.
19, ¿no? Esa es la Muchas sentencia. gracias. Ya, sobre la primera pregunta, en realidad entiendo que hay un video, no más que una crítica, es un video del profesor Atienza manifestando su desacuerdo con la sentencia del matrimonio igualitario, así como lo manifestaron también 4 de los 9 jueces de la Corte Constitucional. Recordamos que el derecho no es una ciencia como la física cuántica o una ciencia exacta, ¿no? Como la química. Es más bien una herramienta de solución de disidencias. Y es una herramienta de solución de disidencias en un contexto que tiene que ser democrático, ¿no? Esa, digamos, esta actitud crítica, incluso de rechazo a la sentencia, es muy normal en una sociedad democrática, ¿no? Es muy normal en una sociedad democrática. Incluso, digamos, una de las grandes críticas que hizo el voto de minoría, ¿no? No sé en qué línea va exactamente la crítica del profesor Atienza, quien me merece mi mayor respeto, ¿no? Es un reconocido filósofo. Pero una de las críticas del voto mayoritario de la Corte fue esta necesidad de dirimir este tema, esta disidencia social, en una vía más democrática como podría serlo la reforma constitucional, a través, por ejemplo, de un referéndum constitucional, es decir, deliberar en la sociedad para llegar a un acuerdo común, ¿no? A un acuerdo democrático. En este caso, me parece a mí que, utilizando esta tipología reciente del juez brasileño Luis Alberto Barroso, digamos, las cortes pueden adoptar distintos roles. Las cortes pueden ser, por un lado, contramayoritarias, si se bajan las normas que dictan los poderes representativos. Pueden ser también representativas, pueden asumir un segundo rol, representativas. ¿Cuándo? Cuando satisfacen demandas insatisfechas por los legisladores. Yo diría que la Corte asumió ese rol. Pero claro, podríamos decir, no hubo un apego mayoritario frente a digamos, a esta reivindicación de un derecho de una minoría, de las minorías. La Corte asume lo que Barroso denominaría una posición iluminista, ¿no? Barroso dice que hay ciertas obligaciones del proceso civilizatorio, ciertas obligaciones que todavía no cuentan con una adhesión social mayoritaria. Me parece que por allí más o menos se encuadra, ¿no?, la respuesta de la Corte Constitucional a este asunto. Perfecto, estimado José Luis, muchísimas gracias por sus respuestas. Quiero reiterar todas las felicitaciones que recibimos para cada uno de nuestros expositores en esta tarde. La última pregunta va dirigida para el magíster Daniel Gallegos. La pregunta es la siguiente. ¿Qué efectos tienen las sentencias sobre extraordinarias de protección de la Corte Constitucional cuando ordenan retrotraer un proceso al momento de violación del debido proceso? ¿Retrotraer permite reparar derechos? Muy bien, es una pregunta que es bastante difícil de contestar porque tiene que ver con la historia de la Corte desde su inicio y con la acción extraordinaria de protección de su inicio. Si uno diría que una de las líneas jurisprudenciales mejor guardadas de la Corte y que comienza desde el año 2009 tiene que ver con el hecho de que la acción extraordinaria de protección para la Corte Constitucional del periodo de transición flexibiliza el principio de cosa juzgada. Eso es lo que dice en una de sus primeras sentencias. Y esto ha sido, digamos, una línea que ha sido seguida por la mayoría de decisiones de la Corte Constitucional. Y claro, esta flexibilización de la cosa juzgada es muy discutible. O sea, en otros contextos estaríamos hablando de cosa juzgada fraudulenta, digamos, de cuestiones mucho más graves que las que normalmente se ven en una acción extraordinaria de protección. ¿Y por qué hago esta reflexión primero? Porque eso es lo que permitió a la Corte desarrollar esta noción de el retrotraer los efectos, a la final darle un efecto de nulidad a la acción extraordinaria de protección. Y justamente esa es la razón por la que este es un gran problema cuando estamos frente a garantías jurisdiccionales. Es claro que la Corte Constitucional difícilmente puede reparar o ordenar la reparación de una vulneración ocurrida por el juez haciendo otra cosa en un proceso penal. Digamos, la Corte Constitucional es Corte Constitucional, no es Corte Penal. Y en ese sentido tiene que dejar y tiene que permitir deferencia para que los jueces efectivamente resuelvan los conflictos que ellos tienen. Ahora,
que tiene efectos complicados, los tiene. Algunos de esos podríamos mencionar el hecho de que efectivamente como reparación se le está regalando 2 años más de proceso al litigante. Pero en definitiva, la Corte Constitucional no puede meterse a resolver lo que un juez ordinario tiene que resolver. En garantías jurisdiccionales, ahí es cuando viene el asunto. Porque en garantías jurisdiccionales la Corte además es la Corte Apex, ¿no es cierto? La Corte más alta dentro de la jerarquía de las Cortes Constitucionales, de los tribunales constitucionales. Entonces, o de justicia constitucional, perdón. Entonces, el rato en que la Corte Constitucional tiene que resolver sobre un caso de garantías jurisdiccionales, se ve siempre tentada a resolver sobre el fondo. El punto es hasta qué, digamos, en qué medida y bajo qué circunstancias lo hace. Y justamente ahí viene la política judicial de la Corte. Dice, a ver, si es que hay un problema grave en el fondo, probablemente el procedimiento no sea una acción extraordinaria de protección, sino el proceso de selección y revisión. Si es que existe un problema grave en el fondo, probablemente lo que yo tengo que hacer es llamar a la contraparte para que luego no se queje de que se le vulneró el derecho a la defensa, ¿sí? Entonces, este es justamente el tema al que se ve enfrentada la Corte Constitucional cuando se le presentan estos casos. Ahora también hay otro tema. La Corte Constitucional es el máximo organismo de interpretación constitucional y administración de justicia en la materia, pero no es el único. Y eso es algo que tenemos que entender. La Corte efectivamente, digamos, rige un sistema de administración de justicia constitucional, pero también tiene que hacer funcionar a los jueces de abajo. Y si es que no lo hace, entonces la Corte Constitucional va a convertirse en el embudo en el que todos los problemas sociales, por más relevantes o nimios que sean, pasen por la supervisión de la Corte, lo cual no es deseable bajo ningún concepto. Ninguna Corte Constitucional, ninguna alta corte del mundo realmente ha logrado hacerlo. Y por eso, bueno, Lorena ya nos habló de las tasas de admisibilidad. Efectivamente, la Corte lo que tiene que hacer es decir cómo los jueces resuelvan los problemas y no resolverlos, digamos, en vez de esos. Entonces, ya depende mucho de la política judicial que utilice la Corte y de cuál es la decisión que va a tomar en cada caso. Va a haber muchas veces en que, si es que la Corte logra hacer este proceso, digamos, de agilitar sus decisiones, un reenvío o una decisión de retrotraer los defectos no sea tan gravosa como lo es ahora, por los tiempos que se demora en decidir. Pero efectivamente la Corte tiene que modificar sus prácticas para lograr llegar a ser una verdadera Corte de precedentes. Perfecto, estimado Daniel, muchísimas gracias. Y tenemos una última inquietud para la magíster Lorena, por favor. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando una persona con discapacidad en un concurso de méritos al postular no refirió que tenía esta condición? Y luego, cuando se publican los resultados, señala que se debe reconocer sus derechos como persona discapacitada. Muchas gracias. Bueno, ante esa pregunta, me parece que esa es una pregunta más direccionada como, o sea, lo que yo entiendo de la pregunta es, me están preguntando si es que ese tipo de conflicto es constitucional o no. Yo entendería que a primera vista y sin conocer el fondo del asunto, lo único que tiene por reclamar una persona dentro de un concurso público, si es que tiene un grado de discapacidad, es si es que este grado de discapacidad fue considerado o no fue considerado, o si debía haber sido considerado, o si tuvo la oportunidad de manifestar su discapacidad para que sea considerada dentro del concurso de méritos de oposición. Entonces, en este caso, realmente, ante el supuesto, no creería yo que existe un caso en sí mismo. El caso estaría dado si es que el concurso público no se realizó tomando en cuenta esta particularidad y si el no tomarlo en cuenta generó una afectación a un derecho constitucional. Yo creo que esa es más o menos la pregunta. La pregunta no iría dirigida a cómo sobre eso no existiría la posibilidad de presentar una acción extraordinaria de protección. Lo que tendría que hacer la persona si siente que está afectada en su derecho constitucional porque no fue considerada su grado de discapacidad, pese a haber tenido la oportunidad de manifestarlo, sería plantear una acción de protección en contra de la entidad que realizó el concurso de méritos de oposición, manifestar que no pudo manifestar esta condición y que la imposibilidad de manifestar esta condición le repercutió en su derecho constitucional y por esta razón no pudo acceder al puesto de trabajo, y ver si es que el juez constitucional considera que eso efectivamente constituye o no una vulneración a este derecho. Yo creo que esa sería la vía.
si es que eso es lo que me está consultando. Realmente no tiene nada que ver con una acción extraordinaria de protección, que era el tema de mi ponencia, puesto que para que esta proceda debía haber existido primero una sentencia judicial, es decir, si es que de ese conflicto se da una sentencia en fuero constitucional, es decir, existe una sentencia de acción de protección, esta sentencia es apelada y existe una sentencia de apelación, y esta sentencia de apelación desea ser recurrida, entonces sí podría plantearse una acción extraordinaria de protección, y ahí la Corte tendría que valorar si es que el conflicto amerita o no una relevancia constitucional suficiente como para ser admitido. A primera vista yo no podría decir si es que constituye o no un conflicto con relevancia constitucional, porque tendría que verse las particularidades del caso. Tendría que verse si es que existió realmente una violación grave del derecho, si es que existe algún precedente de la Corte Constitucional que sería inobservado dentro de ese proceso judicial. Habría que valorarlo ya en el caso en concreto. Muchas gracias, estimada Lorena, y muchas gracias a todos nuestros expositores por colaborarnos con esta ronda de preguntas. Doy en este momento paso a Galo Blasio. Gracias, Gabriela. Importante destacar que el constitucionalismo ecuatoriano ha alcanzado un interesante avance en los últimos años, debido a los valiosos aportes en el ámbito teórico y práctico del constitucionalismo democrático, desarrollados a partir de la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, estos cambios se han materializado en constituciones altamente garantistas que se caracterizan por el reconocimiento de principios y valores. Asimismo, la doctrina constitucional ha realizado aportes significativos en la protección de derechos y garantías. De igual manera, la jurisprudencia constitucional ha logrado un amplio desarrollo de precedentes indicativos y vinculantes que con el paso de los años requieren de tratamiento técnico y doctrinario para su adecuada eficacia entre los profesionales jurídicos. La Universidad Técnica Particular de Loja agradece a nuestros panelistas por compartir sus conocimientos y experiencias sobre estas temáticas tan importantes. Asimismo, un agradecimiento a todo el público asistente. Doy paso a Gabriela. Muchas gracias, estimado Galo. De esta manera culminamos el webinar del día de hoy. No sin antes recordarles que para quienes estén interesados en nuestros posgrados pueden visitar nuestra página web inscripciones.utpl.edu.es/posgrados. Y desde la Universidad Técnica Particular de Loja y el Departamento de Ciencias Jurídicas agradecemos su importante presencia en este evento. Muchas gracias y buenas noches.